Buenas tardes, hermanos. Que el Señor les bendiga. Es un gusto nuevamente poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Vamos a hacer una oración. Inclinen sus rostros, vamos a orar. Padre, gracias porque en esta tarde nos permites venir ante tu presencia y estar en tu casa para adorarte, bendecirte y también para escuchar, Señor, palabra tuya. Queremos que tú nos guíes a través de tu buen espíritu. Como cada vez, Señor, que nos presentamos en este lugar para compartir tu palabra, Señor, deseamos que seas tú quien hable a nuestros corazones, que nos toques, que nos edifiques y nos fortalezcas, confirmes la fe de cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque sabemos que lo harás por amor a tu nombre. Padre Santo, te rogamos esta bendición a través de Cristo Jesús. Amén. Hemos estado hablando de David, de Salomón, algunos asuntos de sus vidas porque son muy amplias, tanto la vida de David como la vida de Salomón. Hay muchos detalles que quizás estamos o no hemos considerado aún. Y en esta tarde vamos a hablar acerca de Salomón como proverbista. En el primer libro de los Reyes que nosotros leímos, capítulo 4, verso 21, dice que Salomón señoreaba sobre todos los reinos, desde el río de la tierra de los filisteos hasta el término de Egipto. El reinado de Salomón es un reino muy grande, muy extenso. Es un reinado en donde se caracteriza la paz. Dice la escritura que, versículo 25, Judá e Israel vivían seguros cada uno debajo de su parra, debajo de su higuera, desde Dan hasta Beerseba, todos los días de Salomón. Había mucha riqueza, había bienestar en el reino de Salomón. Él había heredado el reino de su padre porque Dios ya había designado quién iba a ser el heredero del reino. Recuerdan que ya en temas anteriores hablamos de este asunto, aunque mencionábamos que en la vida familiar de David pues hay muchas anomalías. La verdad es que yo creo que ni David ni Salomón son un ejemplo de vida familiar, pues por los detalles que la Biblia menciona que hubo en la vida de cada uno de ellos. En esta ocasión quiero que recordemos que cuando Salomón nace, el profeta Natán le pone por nombre Jedidía. Esto significa amable o amado a Jehová. Segundo de Samuel, vamos a recordarlo. Segundo de Samuel 12. Segundo de Samuel 12, versículos 24 y 25. Acompáñenme a buscar estos textos. Dice así: y consoló David a Batseba, su mujer, y entrando a ella durmió con ella y parió un hijo y llamó su nombre Salomón. David le llama Salomón, al cual amó Jehová, que envió por mano de Natán profeta y llamó su nombre Jedidía. David le pone Salomón. Salomón significa, viene de shalom, del término hebreo shalom, paz. Salomón significa pacífico. Sin embargo, dice que Natán le llamó Jedidía a causa de Jehová, esto es amable o amado de Jehová. David le llama a Salomón, le llama a su hijo Salomón pacífico por un detalle. Estaba yo leyendo un comentario que dice que David desea que Salomón sea un hombre pacífico, que sea un hombre de paz. ¿La razón? Sí, claro, porque él fue un hombre de guerra, un hombre belicoso, fue un hombre, ¿cómo le llama la Biblia? Un hombre de, Dios mismo dijo, tú eres un hombre de sangre. Y me llama mucho la atención, pensaba yo en lo siguiente, porque la Biblia dice que era rubio, ¿no? Que era güerito, que era de hermoso aspecto, pero era un hombre bravucón, ¿sí? Y esto me llamó mucho la atención porque nosotros como padres, a ver, ustedes no me dejarán mentir, ustedes como padres, o nosotros como padres, deseamos que nuestros hijos, pues que nuestros hijos les vaya mejor en la vida, que nuestros hijos
no deseamos que tengan nuestros defectos, que no cometan nuestros errores, ¿sí? Que lo malo que a lo mejor hubo en nosotros o hay en nosotros, pues no esté en nuestros hijos. A ver, yo les invito a que piensen en alguno de sus defectos. Tú como papá o como mamá, piensa en uno de tus defectos, el más grande defecto que tú identifiques en tu vida. ¿Te gustaría que lo tuvieran tus hijos? En tu experiencia de vida, los errores que tú has cometido, las faltas que has cometido, ¿te gustaría que los cometieran tus hijos? Sí pensaron en su... Es un ejercicio. No, David, dicen algunos que le pone Salomón. Y recuerden que el asignar un nombre en la cultura de los hebreos, ponerle un nombre a un bebé, a un recién nacido, pues era como que profetizar sobre su vida. Mira, yo quiero que seas pacífico. Y David, en su experiencia de vida, dice, no me gustaría que mi hijo experimentara todo lo que yo he experimentado. Y por eso cuando se da testimonio, primer libro de los Reyes, dice que en todo el reino de Salomón, cuando él señorea, además de que hay una abundancia de todo, nada más leímos nosotros aquí, ¿no? La despensa de Salomón era 30 coros de flor de harina, 60 coros de flor de harina, 30 de flor de harina, 60 de harina, 10 bueyes engordados, 20 bueyes de pasto, 100 ovejas, los ciervos, cabras, búfalos y aves engordados. Esto era lo que se consumía en el reino de Salomón, de la gente cercana a Salomón, cada día. O sea, había una abundancia y además había paz. Y esto es lo que deseó tanto David, aunque ya les dije, David no es el mejor ejemplo de vida familiar. ¿Por qué? ¿Se acuerdan por qué? Pues porque David tuvo muchas mujeres, David tuvo muchos hijos, y hay detalles, la verdad es que hay muchos detalles en su vida. Acompáñenme al primer libro de Crónicas, capítulo 3. Primero de Crónicas, capítulo número 3. Fíjense, este pasaje ya lo vimos también en temas anteriores, nada más es para recordar. Primero de Crónicas 3 del 1 al 9. Miren, así estaba la vida de David. Estos son los hijos de David que le nacieron en Hebrón. Y comienzan los nombres. Amón, el primogénito de Ahinoam, Jerrelita. El segundo, Daniel de Abigail del Carmelo. El tercero, Absalón, hijo de Maca. Y si seguimos así leyendo, un hijo de cada mujer. ¿Sí? Dice el versículo 4, estos 6 le nacieron en Hebrón, donde reinó 7 años y 6 meses. Versículo 5, ya van 6, uno de cada mujer. 5, versículo 5, dice, estos 4 le nacieron en Jerusalén, Sima, Sobab, Natán y Salomón de Betsúa, hija de Amiel. 6 y 4 ya van 10. Después en el texto número 6 dice, y otros 9. Ya van 19 hijos. ¿Vamos bien? 19. Versículo 9. Dice, todos estos fueron los hijos de David sin los hijos de las concubinas, y Tamar fue hermana de ellos. Acuérdense que las mujeres no se mencionaban. Nacía mujer y como que no la mencionaba. Si se dan cuenta, solamente menciona hombres. 19. Dice, todos estos fueron hijos de David sin los hijos de las concubinas. Entonces, por eso es que no es a lo mejor el mejor ejemplo familiar. Pero recalco, los errores, los defectos, los pecados, las faltas que uno comete como papá, uno no quisiera que se repitieran en los hijos. Y sin embargo, dicen los sociólogos, los psicólogos, los terapeutas, que a veces nosotros simplemente con nuestra forma de vida, con nuestro estilo de vida, nuestra forma de vivir, les estamos enseñando ya a nuestros hijos, ¿no? Les llaman isomorfismos, patrones de conducta que se repiten de una generación a otra. Y yo lo veo en la vida de David, digo, bueno, ¿cómo fue David? Y después, ¿cómo viene a ser Salomón? ¿Cuántas mujeres tuvo Salomón? 1000. A ver. Entonces yo pienso así.
Salomón tiene un reino extenso, tiene a su cargo la administración de un reino grande, fuerte. Además de eso, tiene tantas mujeres. ¿Y cuántos problemas no le generaron esas mujeres, no? Y aquí surge el detalle. ¿Y cómo le dio tiempo a Salomón de escribir tantos proverbios? Porque en el primer libro de Reyes, capítulo 4, que nuestra lectura que hoy hicimos, además de que se nos menciona parte de cómo era el reino de Salomón, quienes mantenían el reino, se nos habla de sus caballerizas, ¿no? Tenía 40,000 caballos, imagínense, para darle de comer a 40,000 caballos. Tiene todo eso, tiene las mujeres, tiene la sabiduría, tiene los tratos con las demás naciones, relaciones exteriores con otros países. Dice aquí que fue el hombre más sabio, más que Etán Eserita, que Enán, Calcol, Darda y Maol. Fue el hombre más sabio de todos los que existían en su época. Versículo 32, propuso 3,000 proverbios o 3,000 parábolas. Y yo digo, ¿y en qué momento hacía eso Salomón? ¿En qué momento? Dice, y sus versos fueron 1,005. Versículo 33, también disertó de los árboles, del cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó de los animales, de las aves, de los reptiles, de los peces. Y la gente venían de todos los pueblos a oír la sabiduría de Salomón. Es un hombre que se da el tiempo para escribir. Creo que sí les comenté de David. Yo digo, ¿y en qué momento David compuso tantos salmos? Tenía tiempo para tomar su lira y escribir salmos, componer salmos. La mayoría de los salmos son de David. Tenemos a Salomón ahora y vean cómo hay ciertos rasgos, ¿sí? Los 2 reyes, bueno, David dice, yo quiero que él sea un hombre pacífico. Dios se lo concede. Salomón es un hombre pacífico, ¿sí? No busca pleitos nada más porque sí. Defiende lo que es defendible, reina sobre lo que es suyo, no se mete en la propiedad ajena. Es un hombre inteligente, porque acuérdense, lo vimos hace lecciones atrás, cuando él va a la presencia de Dios, va a adorar y esa noche Dios le dice, ¿qué quieres que te dé, Salomón? Pídeme lo que quieras que yo te dé. Y él dice, dame sabiduría, Señor, porque yo no sé, mira, no sé ni cuál es mi mano derecha, mi mano izquierda, yo no sé entrar, yo no sé. El tema se llamó ¿qué hacer cuando no sabes qué hacer, no? Les hablaba yo un poquito de eso. Salomón dice, dame sabiduría, ¿no? Fue lo más inteligente que pudo hacer Salomón, decirle a Dios, dame sabiduría. Y bueno, en esta relación, decíamos de la familia de David, cuando David es viejo, también ya lo vimos, sus hijos, ¿quién de todos va a heredar el reino? Y hay otra vez problemas, ¿no? Absalón se había sublevado, se había rebelado a papá y terminó muerto. Después vino Adonía, se levantó, hizo una comida, invitó a todos menos a Salomón. Ajá, ustedes lo recordarán. Vayan conmigo, por favor. Primer libro de Reyes, capítulo 5, primero de Reyes 1, versículos 5 y 6, porque ahí hay otro detalle que quiero comentarles. Primer libro de los Reyes, capítulo 1, versículos 5 y 6. Cuando Adonía, otro de sus hijos, quiere reinar, primer libro de Reyes, capítulo 1, 5 y 6, dice, entonces Adonía, hijo de Hagit, se levantó diciendo, yo reinaré, e hízose de carros y gente de a caballo y 50 hombres que corriesen delante de él. El detalle es este, verso 6. Su padre, ¿quién es su papá? David. Su padre nunca lo entristeció en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Y también era de hermoso parecer y habíalo engendrado después de Absalón. Su padre nunca lo entristeció en todos sus días con decirle, oye hijo, ¿por qué haces así? ¿Por qué te comportas de esta manera? Entonces cuando este hombre, Adonía, crece, el papá ya es viejo, dice yo voy a reinar. Y ya sabemos qué es lo que hizo, ¿no? Finalmente no lo logró.
Allí interviene Betsabé y viene Natán y se organizan y dicen, no, el reino es de Salomón. David dice, vayan, únjanlo y pónganlo por rey sobre Israel. Y ya conocemos el resto de esta historia. Pero el detalle es, David, con tantos hijos, dice de simplemente de que nunca lo entristeció, nunca le estorbó, lo dejaba hacer lo que quería. Oye, hijo, ¿qué te pasa? ¿Por qué haces así? ¿No? Y como papá les digo, cometemos muchos errores. Y esto es uno de los problemas que se veían tanto en aquellos tiempos como hoy día. Vean cómo no hay caducidad en lo que está sucediendo allá. Vean cómo las sociedades, a pesar de que es otra cultura, es otro tiempo, hoy nosotros nos enfrentamos a situaciones iguales, parecidas, ¿no? Yo, mis defectos como padre, no quiero que los tengan mis hijos, ¿no? Cometí este error de no instruir a mis hijos, no estorbarles, ¿sí? Y fíjense que ese era el problema, ¿no? Los padres nos equivocamos y surge la pregunta, bueno, yo me he equivocado, ¿cómo le digo a mi hijo lo que debe de hacer en la vida? ¿Cómo le enseño, no hagas esto? Ese era un problema, ¿cómo le enseño a mi hijo, no? Obviamente en base a mi experiencia de vida. Y a ver, no me dejen mentir, un sermón para un hijo le ayudará. O sea, tú agarras y te pones a sermonear 15 minutos a tu hijo. Es que mira, yo ya te dije esto. Por el detalle que le estoy comentando, su padre nunca lo entristeció todos los días de su vida con decirle, oye, ¿por qué haces así? ¿Por qué te comportas así? A ver, usted sienta a su hijo, hijo, mira, así, usted le lee todo el reglamento, 15 minutos. El niño ya no me lo va a estar mirando, pero eso funcionará. ¿Ustedes creen que funcione? Creo que los jóvenes hoy día no quieren una conferencia, no quieren una charla de 1 hora. La verdad. Los comunicólogos dicen que la comunicación tiene que ser breve, funcional tiene que ser breve. Y este es uno de los problemas que hoy día también nosotros enfrentamos como papá. O me sermoneo a mi hijo. David decía, ¿cómo le enseño a mi hijo? Y de este detalle vamos ahora al libro de los Proverbios, precisamente de lo que escribió Salomón en base a lo que él vivió. Porque miren, de este hombre Adonías dice que su padre nunca le estorbó, nunca le dijo nada. Pero vean lo que sí hizo David. O sea, tuvo 1000 defectos, pero en uno que se acertó fue en la instrucción de Salomón. Le puso mucho cuidado a Salomón. Dice, yo quiero que sea pacífico, ¿sí? Si he cometido errores, bueno, deseo que no los cometa. Lo voy a instruir. Adonías nunca le estorbó, pero vean lo que dice Salomón, Proverbios capítulo 4. En los proverbios que él mismo compone, que él mismo escribe, que él mismo redacta, obviamente inspirado por Dios, dice Salomón, capítulo 4, Proverbios 4, versículos 3 en adelante, dice, porque yo fui hijo de mi padre, dice Salomón, delicado y único delante de mi madre. ¿Notan la diferencia en el texto 4 de lo que leímos allá en Primero de Reyes? De Adonías, que su padre nunca le entristeció con decirle, ¿por qué haces así? Dice Salomón, y él me enseñaba. Algo que recuerda Salomón es que su padre sí le enseñaba, dice, y me enseñaba y me decía, mantenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, no la dejes y ella te guardará, ámala y te conservará, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y ante toda tu posesión, adquiere inteligencia, engrandécela y ella te engrandecerá, ella te honrará cuando tú la hubieres abrazado. ¿Qué diferencia tan abismal hay entre lo que dice de Adonías, que su padre nunca le entristeció, y Salomón dice, a mí mi papá me enseñaba y me decía, hijo mío, guarda las razones de mi boca, guarda mis mandamientos. Mira, hijo, adquiere sabiduría. Ajá. Y ese, les decía yo, era uno de los problemas de la familia de aquellos tiempos y es uno de los problemas de la familia de nuestros días. ¿Cómo le digo a mi hijo?
Y es aquí donde surge la forma de comunicación a través de los proverbios. Porque los proverbios fue una forma de comunicación breve, ¿sí? En algo muy breve va mucha información práctica que le va a ayudar en la instrucción de los hijos para aplicarlos en la vida, en el camino. Eran pequeñas cápsulas de sabiduría. Esta forma de comunicación proverbial ya existía en Egipto, dicen algunos historiadores, ¿sí? Los proverbios contienen la esencia de la sabiduría de Israel y proporcionan una visión del mundo según Dios. Obviamente, Salomón escribe inspirado por el Espíritu Santo. Y es la forma en la que ahora Salomón dice, bueno, a ver, uno de los problemas de la vida familiar es precisamente en la comunicación esto. ¿Los sermoneamos o les decimos cosas breves, refranes, proverbios, frases cortas llenas de sabiduría que a ellos les sirvan en su instrucción y para que al vivir ellos lo puedan convertir en experiencias? Es así como surgen los proverbios. Es un género literario, son refranes cortos que surgen como una respuesta a las necesidades familiares de aquella época. Y es entonces esta la razón por la que hoy nosotros vamos a iniciar, Dios mediante, con la ayuda del Señor, estudios acerca de los proverbios. A lo mejor ustedes dirán, bueno, mis hijos ya crecieron, yo ya me equivoqué, todos nos hemos equivocado. Bueno, pero no está de más el mirar los proverbios, verlos, cómo surgieron, por qué surgieron. Hubo una necesidad, comunicarle a nuestros hijos, ¿sí? Derivado, decía yo, de que Adonías, dice, nunca le estorbó a su padre, pero a Salomón dice, no, a mí mi papá sí me dijo. Y vean el beneficio que puede reportar en la vida de nuestros hijos el instruirles, el proporcionarles, ¿sí? Decíamos, estos proverbios que en su metodología, miren, el libro de los proverbios no tiene una estructura. Dice un pastor, es como un rompecabezas, como las piezas de un rompecabezas desarmado. Todas se ponen en la mesa y quien lee el libro de los proverbios tiene que decir, este versículo habla de esto, este habla de esto, entonces este va con este. Así está estructurado el libro de los proverbios. No tiene una temática así seguida. Aquí habla de, por ejemplo, del perezoso, más allá adelante habla de la mujer, de la mujer mala, después habla de todas las piececitas están en el libro de los proverbios. Y uno tiene que leer el libro de los proverbios y armar ese rompecabezas para formar una cosmovisión de la vida, ¿sí? Pero allí se nos habla de un camino. La vida es ese camino. ¿Qué nos vamos a encontrar en el camino? ¿Cómo debemos comportarnos mientras estamos en el camino? ¿Qué alternativas vamos a encontrar en el camino? ¿Qué obstáculos vamos a encontrar en ese camino que es la vida? ¿Cómo debemos nosotros de transitar? ¿Qué nos puede desviar del camino? ¿Sí? ¿Cuáles son las mejores elecciones en este camino? Todo eso está en el libro de los proverbios. Y decía yo, surge de la necesidad de la comunicación en la familia. No siempre nos somos dados a sentarnos con los hijos y ponernos a disertar un tema amplio. Son raras ocasiones. No digo que no suceda, sí suceden en casa, ¿sí? Pero a veces una frase corta es suficiente y esos son los proverbios. ¿Sí? Salomón los escribe inspirado por el Espíritu Santo, inspirado por Dios, pero en base a eso, ¿sí? El trasfondo histórico, ya había una forma de comunicación proverbial. Él dice, lo más práctico, lo más funcional es una cápsula informativa de sabiduría que le diga al hijo, ten cuidado con esto. ¿Te vas a enfrentar a esto? Toma la mejor elección. Que se cree un discernimiento en la vida de los hombres, de los hijos, porque ellos van a
a transitar su propio camino y ellos van en un objetivo. El objetivo de la vida es que ellos tengan su propia casa, que ellos tengan su propia familia, ¿sí? Que no se repitan esos patrones de conducta que mencionaba, que no se cometan los mismos errores, que vayan mejorando. Pero la verdad es que hoy día nosotros vemos en la sociedad que las familias, ¿sí?, se van deteriorando. El domingo pasado, allá en Cuernavaca, le decía a los hermanos comentando acerca de Lot, que se había desvirtuado la vida familiar. ¿Cómo es que Lot dice, les doy a mis hijas, 2 hijas que no han conocido varón, hagan con ellas como quieran? Bueno, yo decía, ¿qué papá hace eso, no? Se ha desvirtuado el valor de la familia. Pablo le dice a Timoteo, mira Timoteo, si alguien no tiene cuidado de los de su casa, si tú como cristiano, como pueblo de Dios, como hijo de Dios, como hija de Dios, no tienes cuidado de los de tu casa, dice Pablo a Timoteo, si alguien no tiene cuidado de los de su casa, es peor que un infiel. Y entonces, Salomón en su experiencia de vida, lo que ha visto con papá, muchos hijos mal instruidos, terminaron mal. Salomón dice, a mí mi papá me enseñaba y me decía. Y Salomón, en respuesta a esa necesidad que hay en la familia, dice, aquí están los proverbios. Y Salomón lo hace, decía, tampoco es un ejemplo de vida familiar, que digamos, uy, qué super ejemplo, no. Pero él nos habla también de su experiencia, él también se equivocó y dice, aquí está, ¿no? Aquí están los proverbios, úsenlos ustedes en la vida de sus hijos, esperando que les vaya mejor en el camino que nosotros, ¿no? Los hijos van a construir van a transitar su propio camino, van a construir su propia casa, ¿sí? Que tengan cuidado de los de su casa. El Señor Jesús habló también de esto en una ocasión, cuando dio el sermón del monte, casi terminando, dice, y cualquiera que oye estas palabras, ¿se acuerdan? Cualquiera que oye estas palabras y las pone en práctica, es como un hombre que construye su casa sobre la roca. Dice, pero cualquiera que oye estas palabras y no las pone en práctica, es como un hombre necio que edifica su casa sobre la arena. Finalmente, el Señor Jesús podría resumir este tema en eso. Escucha, si lo pones en práctica, estás construyendo sobre la roca. Si no lo pones en práctica, se queda como un conocimiento muerto, ¿sí? De nada sirve. De nada sirve, ¿no? También comentaba yo el domingo con los hermanos de Cuernavaca que cuando la palabra, cuando el conocimiento en nuestra vida se encarna, lo que dice la Biblia, cuando la semilla del evangelio cae en nuestro corazón, crece, fructifica, eso se convierte en un arma poderosa en nuestras vidas. El enemigo no puede contra eso. Y les decía yo que esa es la razón por la que dice la parábola del sembrador, que cuando se siembra la semilla y cae al camino, dice, vienen las aves y lo comen, y la comen. En la interpretación que da el mismo Señor Jesús acerca de esa parábola, dice, esa semilla es la palabra. Dice, y el diablo, inmediatamente cuando cae la palabra, la semilla, viene y la arrebata, porque sabe que si germina, si crece, se hace un árbol, da frutos, dice, eso se convierte en un arma para el enemigo. Y lo traigo nuevamente a colación porque, hermanos, los proverbios que escribe Salomón son una fuente de sabiduría, ¿no? Que nosotros la tomamos, si la tomamos esa palabra encarnada en la vida de nosotros y de nuestros hijos, nos va a asegurar una vida cristiana mejor, nos va a asegurar mejores familias en una sociedad que de verdad está desvalorizando a la familia. Hay muchos problemas en la vida de las familias y créanme que la solución sí está en la palabra de Dios. Salomón hace su aportación desde su experiencia, inspirado por el Espíritu Santo, componiendo, dice en el capítulo 4 de los Reyes que leímos, que compone 3,000 proverbios y todavía 1,000 versos, 1,005. Cantares, esto se traduce como cantares. Todo esto lo hace Salomón con el objetivo, ¿sí? Decíamos, surge de una necesidad con el propósito de que las siguientes generaciones sean mejores
todavía con la ayuda y con la bendición de Dios, con la sabiduría que viene de Dios, porque créanme que esta sabiduría que Salomón comparte a través de los proverbios no es de él, es algo que recibió de Dios con esa sabiduría que pidió allá en Gabaón, que Dios se la concedió en abundancia, y con esta sabiduría escribe el libro de los proverbios. Y a pesar de ser un rey sumamente ocupado, con muchos problemas también en el gobierno, él tiene ese tiempo de escribir. Y bueno, mi último comentario sería el siguiente. A veces nosotros somos personas tan ocupadas, ¿verdad? El trabajo, la oficina, los empleos, no sé, tantas ocupaciones que decimos, ¿a qué hora hablo yo con mis hijos? No. Ese es uno de los problemas. ¿Cuándo hablo yo con mis hijos? Mira, Salomón estaba tan ocupado en tantas cosas, tuvo tiempo hasta para escribir proverbios. La excusa no es el tiempo. Como papás, la excusa no es el tiempo. Sí trabajamos 8 horas y más las 4 que nos aventamos de transportación de casa al lugar del trabajo. O sea, decimos 24 horas del día no nos rinden. Hay que darse un tiempo, ¿sí? Sobre todo cuando se trata de instruir, de enseñar, de corregir a nuestros hijos. Que Dios nos dé sabiduría. Abordaremos algunos temas acerca del libro de los Proverbios a partir del siguiente mes de mayo, Dios mediante, ¿sí? Mes del hogar cristiano, como lo conocemos nosotros en la iglesia presbiteriana. Nos enfocaremos entonces a estudiar algunos proverbios enfocados para el bienestar de nuestras familias con la ayuda de Dios. Que el Señor, hermanos, nos bendiga. Amén. Damos gracias a nuestro Dios por este tema, que haya sido muy bueno para nuestras vidas.